el paso 5, que es sumar todos los componentes en X y todos los componentes en Y. Realizamos la suma de todas las componentes verticales y todas las componentes horizontales. Para realizar la suma de las componentes verticales y las componentes horizontales, lo único que tenemos que hacer es hacer nuestro cuadro, en donde vamos a identificar cuál es el vector y cuáles son los componentes del vector. Primero tengo mi vector A, después el vector B, el vector C, el vector D, por último el vector E, y acá coloco el total. Ahora recordemos los componentes del vector A, que sería más 19 newtons. Y su componente en Y, o sea, su componente vertical, como no se mueve verticalmente, su componente es 0. El vector B tiene como componente en X 7.5 newtons y su componente en Y 12.99 newtons, y los dos son positivos. El vector C, su componente en X es negativo y es 11.31 newtons, y su componente en Y es positivo, ¿cuál sería 11.31 newtons? Las componentes del vector D son las siguientes. Su componente en X es igual a menos 9.53 newtons y su componente en Y es igual a menos 5.5 newtons. Por último tenemos al vector E, que es su componente en X. Recordemos dónde está ubicado el vector E. El vector E era una línea vertical apuntando hacia abajo. Entonces su componente en X es 0 porque no se mueve en X o no se mueve horizontalmente. Su componente en Y es menos 12 newtons. Para realizar la suma de nuestros vectores ya plasmados dentro de nuestro plano cartesiano, lo único que tenemos que hacer es descomponer cada vector en sus componentes X en Y. Y ya teniendo las componentes X en Y, nosotros tenemos que hacer la suma de los componentes en y en X de todos los vectores. En este caso sumamos a 19, 7.5 menos 11.31 menos 9.53, esto es igual a 5.66 positivo, más 5.66 newtons. Ahora las componentes en Y sería 12.99 más 11.31 menos 5.5 menos 12, esto es igual a 6.8 newtons. Ahora chicos, ya tenemos las nuevas componentes del vector resultante. Componentes del vector resultante. ¿Por qué me refiero a componentes? Este no es el vector resultante, estas son las componentes. Ahora podemos graficar y visualizar dónde se encuentra nuestro vector resultante. Recordemos que las componentes de nuestro vector resultante son en X 5.66 newtons y en Y 6.8 newtons. Esas son las componentes de nuestro vector resultante. Hola chicos, la sumatoria de todos nuestros componentes en X de cada uno de los vectores y componentes en Y lo que forma son las componentes del vector resultante. Recordemos que en nuestra suma de todos los componentes horizontales y componentes verticales podíamos notar que nos salía en X 5.66 newtons y en Y 6.80 newtons. Entonces, como ya tenemos las componentes, recordemos que este vector, el vector resultante, se mueve
en una línea horizontal como también verticalmente. Y este es la resultante en Y y acá la resultante en X. Entonces lo que nos hace falta es encontrar la resultante, el valor de la resultante. Y este va a ser la resultante. Como podremos notar, estamos viendo un triángulo rectángulo otra vez y podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la resultante. Recordemos cuál era la fórmula de encontrar la resultante. La resultante es igual a la raíz de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Entonces la resultante es igual a la raíz de la resultante en X, el cual sería 5.66 al cuadrado, la resultante en X, más la resultante en Y, que va a ser 6.80 al cuadrado. La resultante tiene un valor de 8.85 newtons. Ahora hablemos de la dirección de esa resultante. Recordemos la fórmula, que el cual va a ser cotangente de la resultante en Y, el cual va a ser 6.8 dividido entre la resultante en X, 5.66. Esto es igual a 50.23 grados. Ahora ya encontramos la resultante y la dirección de la resultante. Recordemos que la resultante es el total de la suma de un conjunto de vectores. Entonces, tenemos que darnos cuenta cuáles son los signos de nuestras resultantes para así indicar en qué cuadrante se ubica nuestra resultante. En este caso, los dos son signos positivos, entonces eso significa que la resultante está presente en el primer cuadrante. ¿Por qué es esencial conocer los signos? Porque la tangente solo da valores de menos 90 a 90, o sea que si nos da un ángulo, ese ángulo solo va a estar presente en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces, para que nosotros notemos si nuestros ángulos, si nuestra dirección es la correcta, nosotros tenemos que ubicar el vector resultante, y si está presente en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, eso significa que nosotros tenemos que sumarle a nuestro ángulo, tenemos que sumarle 180 grados. La respuesta es la siguiente: 8.85 newtons. El vector resultante es 8.85 newtons con un ángulo de 50.23 grados. Y esta es la forma en cómo nosotros podemos encontrar las resultantes de vectores de la forma analítica. Como podrán darse cuenta, utilizamos mucho álgebra, que es la base de la forma analítica. Lleva más procedimiento, pero vale la pena porque nuestros resultados van a ser exactos. Espero que les haya ayudado este video. Por cualquier duda me lo pueden consultar. Nos vemos hasta el próximo video.